Fijaros, chicos, tenía muchísimas ganas de enseñaros esto. Esto es un estudio que se publicó en el 2015 en la revista Nature por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, españoles, en el que ya se identificó que el Alzheimer estaba relacionado con una infección fúngica, es decir, de hongos, una parasitación de hongos en el cuerpo. Habían encontrado que en personas con Alzheimer tenían parasitación en el sistema nervioso central y eso estaba afectando al cerebro de esa persona. Por tanto, estaba causado el Alzheimer. Aquí lo dijeron en el estudio, causado por una parasitación de hongos. Esto también encaja con los estudios que hizo la doctora Hulda Clark, en el que identificó, se hicieron autopsias a personas con Alzheimer y en el cerebro se encontraron esporas, miles de millones de esporas de hongos, que es lo que libera el hongo una vez que está haciendo la parasitación, llega al sistema nervioso, libera esas esporas, libera más de 150 tóxicos, interfieren con el correcto funcionamiento del cerebro y por tanto empiezan a degenerar neuronas, empieza a haber muerte cerebral, ¿vale? Pues bueno, esto fue en el 2015 y apartaron el estudio. De todas formas podéis entrar, está a día de hoy publicado, lo podéis ver en la revista Nature, podéis entrar, pero apartaron y empezaron a decir que no, que el Alzheimer, y empezaron a desviar la atención. ¿Por qué? Porque si realmente se tratara el Alzheimer con antifúngicos y con ciertas pautas, pues claro, no sería rentable para muchos. Ese es el problema, cuando se descubre que muchas enfermedades se pueden curar fácilmente, pues no interesa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabéis. Total, que esto está publicado en el 2015 y enlaza también, para que veáis, enlaza con los estudios de la doctora Hulda Clark. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, ¿qué ocurre? ¿Por qué se produce? Fijaros, la gente se piensa que los parásitos vienen desde fuera. No, viven con nosotros. En ese más famoso microbioma, en los intestinos. Viven bacterias, hongos, protozoos, amebas, lombrices, de todo. ¿Qué ocurre? Que lo que mantiene a raya los hongos es, por eso tiene que haber una armonía, son las bacterias. Pero cuando se produce una disbiosis, y la disbiosis es el inicio de esto, cuando se produce una disbiosis, es decir, que las bacterias del intestino son agredidas continuamente, que si con antibióticos, exceso de carbohidratos refinados, exceso de tóxicos, mucho estrés, no respetar el cuerpo, ¿qué ocurre? Que esas bacterias disminuyen, se produce esa disbiosis y el hongo es oportunista, el hongo sobrecrece. Cuando sobrecrece el hongo, los hongos lo que hacen, hay 150 especies de hongos. El Candida albicans es el más conocido, pero es que hay 149 más. Algunos incluso todavía pendientes de identificar, fijaros, lo que queda todavía por investigar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hongo lo que crea es un biofilm, una capa protectora, y se vuelve multiresistente. Cuando se vuelve multiresistente, de hecho, se habla mucho sobre el SIBO, sobre crecimiento de bacterias en el intestino delgado, pero no se habla sobre el SIFO, sobre crecimiento fúngico en el intestino delgado, porque no interesa, porque también está pendiente de investigación, pero no se habla sobre el SIFO, que realmente es lo que más prevalece. Pero bueno, entonces ese hongo se vuelve multiresistente con ese biofilm. Ya los antifúngicos tradicionales químicos de la medicina tradicional no son capaces de hacer nada, y ese hongo empieza a emigrar del intestino, se va para el sistema nervioso. En concreto, ya os dije hace unos meses que se van al nervio vago. Es un nervio que cruza desde la médula espinal hasta al final del aparato digestivo. Y desde ahí empiezan a liberar esporas y más de 150 químicos hacia el cerebro, hacia órganos y hasta el sistema nervioso. Entonces empiezan a generar enfermedades funcionales y enfermedades cerebrales, entre ellos el Alzheimer. Y eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que los antifúngicos tradicionales químicos son muy antiguos, la mayoría que están, y no son capaces de acabar con las colonias que están en el sistema nervioso central. Y aparte, os digo, el exceso de azúcar es lo que alimenta al hongo. Los hongos, las levaduras, todo este tipo de microorganismos se alimentan de glucosa, al igual que otras enfermedades. Entonces, quiero deciros que si la persona sigue comiendo azúcar y azúcar y azúcar, pero no solo azúcar, carbohidratos refinados que también se convierten en azúcar, glucosa, fructosa, todos los tipos de azúcares, la persona va a tener un descontrol siempre de esa parasitación. Entonces los antifúngicos no van a ser tampoco muy útiles, pero los naturales sí funcionan. Los naturales, el hongo no sobrevive a los antifúngicos naturales. Y, ojo, al cambio también de alimentación. Para que veáis la importancia y cómo, y yo soy de la opinión, como la doctora Hulda Clark, soy de la opinión de que muchísimas enfermedades, la causa, como se puede ver aquí en este estudio, es más simple de lo que parece.
causada por parásitos. Pero ojo, parásitos que viven con nosotros. Así que la visión de que hay que agredirlos y hay que quitarlos, no, viven con nosotros. Lo que hay que mantenerlos es en equilibrio. Antifúngico cuando sobrecrezcan y baja alimentación en azúcar el resto del tiempo para que no sobrecrezcan y no creen ese biofilm y se vuelvan multiresistentes.